Y como les comentaba, vamos a dar inicio a la exposición y quisiera presentarles a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Sara Gómez. Ella es psicóloga con formación sólida en la evaluación, diagnóstico e intervención clínica, especialmente en población infantil y adolescente. Es trabajadora social con experiencia en contextos comunitarios y familiares, aportando una mirada integral a los procesos de acompañamiento y apoyo psicosocial, además de tener un máster en terapia transpersonal con enfoque en el desarrollo humano, la integración cuerpo-mente-espíritu y uso de técnicas innovadoras para promover el bienestar psicológico. Así que, sin más que decir, le doy la palabra a Sara para que pueda comenzar y les deseo que tengan una muy buena jornada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sara Gómez. Espero que se me escuche bien. Es un verdadero placer estar aquí. Bueno, yo soy originaria de España, soy del sur de España, de Sevilla, pero llevo mucho tiempo en México, en Los Cabos. Y bueno, pues me invitaron a dar este curso y este seminario hoy, pero la certificación 101 y os voy a intentar hacer una clase magistral de 1 hora. Os va a encantar, eso os lo aseguro, y lo voy a intentar hacer lo más rápido y que os llevéis de hoy la mayor información posible. Os tengo que decir que soy súper dinámica, hoy no nos da tiempo hacer como muchas preguntas de ida y vuelta por la cantidad de personas que somos, un grupo súper grande, pero voy a estar cambiando de cámara para que también ustedes sepáis que si me desaparezco vuelvo a aparecer en otro sitio y utilizar varios medios pedagógicos que no solo sea el PowerPoint para estar muy activos, ¿vale? Bueno, voy a compartir pantalla para, para seguir una línea. Eh, mm, ok, listo, entonces, eh, se ve la pantalla, ¿verdad? ¿No? Mm. ¿Y ahora? Perfecto. Vale, entonces, rápidamente me levanta la mano quien haya escuchado hablar de floor time, Dear Floor Time. Rápidamente así, levántenme la mano. Me lo puedes dar en el icono para que yo vea más o menos cuántas personas, ¿vale? ¿Vale? Ok. Em, lo interesante en este curso es que la certificación va a contar, porque sé que en algunas ocasiones habéis dado la certificación de Deep Floor Time, pero es como una marca registrada. No porque yo diga, ay, doy curso Deep Floor Time, os va a servir el certificado. Os garantizo que en este certificado que vamos a dar el 29 y 28 de noviembre, os va a contar como 101, es decir, vais a poder hacer el camino y la carrera hacia los cursos de Floor Time. Entonces, respecto a eso, estaros muy tranquilos porque sí os va a contar, ¿ok? Y eso es muy importante que la certificación sea como la original, por decirlo de alguna manera. Vale, me imagino que muchas de las personas que están aquí interesadas por el tema porque tienen como cercanía en neurodivergencia y entre la neurodivergencia tiene cercanía en autismo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de Deep Floor Time, nos vamos a encajar en un modelo de intervención terapéutica. Entonces, os voy a cambiar la pantalla porque os quiero compartir, quiero ubicarnos de dónde viene Deep Floor Time, porque muchas personas conocen ABA, conocen Teach, conocen el modelo de comunicación aumentativa, pero Floor Time como no se sabe muy bien dónde se ubica en el universo de las intervenciones. Entonces, primero vamos a ubicarnos y después de ahí vamos a dar un poco de especificaciones de qué es Deep Floor Time y hacia dónde vamos. Entonces voy a cambiar de pantalla.
Yo ahora estoy por aquí, me veis por aquí, ¿verdad? Vale, entonces, déjenme compartiros. ¿Estáis viendo? Que no veo yo a ustedes. ¿Estáis viendo un árbol? ¿Estáis viendo un esquema? Que no os veo. Sí, se está viendo bien. Vale, perfecto. Gracias. Es que solo te veo a ti en la pantalla. Ya. Gracias. Vale, entonces, mire, cuando hablamos de intervención, en este caso en el autismo, vamos a centrarnos en el autismo entendiendo que no solo Dear Floor Time se clasifica en programas de intervención del autismo, ¿ok? Entonces, vamos a ver dos grandes clasificaciones dentro del autismo. Una es según el grado de especificidad, ¿ok? Es decir, de dónde nos vamos a centrar a la hora de intervenir, ¿ok? Y la otra es según el modelo. Entonces, cuando yo vaya a elegir, al menos en psicología, cuando tú ya tienes un diagnóstico y vas a hacer un programa de intervención, tienes que elegir cuál es tu programa de intervención más adecuado para el paciente. Entonces, en TEA podemos elegir según el grado de especificidad o según el modelo, ¿ok? Entonces, según el grado de especificidad, podemos encontrar dos tipos de modelos. El focalizado, ¿no? Que es el que nos centramos en un síntoma específico, ¿ok? Que puede ser el entrenamiento de ensayos discretos, el apoyo conductual positivo, aumentativo, ¿no? La parte de comunicación aumentativa, los PIS, las habilidades sociales y apoyos visuales. Es decir, nos vamos a centrar en una cosa específica en la intervención. Entonces utilizamos modelos focalizados y específicos. O tratamientos comprensivos que se enfocan en más de un síntoma. ¿Ok? En este caso conocéis el ABA, ¿no? Que tiene que ver con los modelos conductuales, el análisis funcional de la conducta, que también tiene que ver con la parte conductual, enseñanzas naturalizadas, que suelen ser cuando enseñamos a través de refuerzos naturales que se van dando en la vida diaria o respuestas centrales. Entonces, estos son muy conocidos porque normalmente cuando trabajamos el trastorno del espectro autista como síntomas anómalos, ¿no? Que tiene la persona desde una situación, desde el síntoma, conocemos muy bien los modelos conductuales. Entonces, muchos seguramente de los que estamos aquí conocemos este tipo de intervención, pero a lo largo del tiempo se han ido dando otro tipo de modelos. Entonces, vamos a ver que hay unos programas de intervención que dependen del modelo que usen. Entonces, DIR, Floor Time DIR, se encuentra dentro de las intervenciones evolutivas. Quiere decir que lo que nos centramos en el desarrollo del niño o de la niña. ¿Ok? Entonces, en las intervenciones evolutivas que está DIR, podemos encontrar dos. El DIR, que esto es lo que vamos a ver, y hay otro tipo de intervención evolutiva que es el de desarrollo de relaciones. Nosotros lo que nos vamos a centrar hoy es en este tipo de intervención, que es Floor Time, ¿ok? También hay modelos basados en familia, modelos combinados como el ASICRET, el Denver, que también seguramente la habéis escuchado, y los modelos basados en terapia y otros, ¿no? Como por ejemplo los modelos de Lego, ¿va? Entonces, hablando ya por aquí. Bien, una vez que nos hemos ubicado, si ves la pantalla, ¿verdad? Vale, una vez que nos hemos ubicado, vamos a entender que si habláramos, si hoy os preguntara, ¿no? Usted dijera, no, yo el 28 me voy a presentar, me voy a apuntar a una certificación de Floor Time. Y os van a preguntar, ¿y qué es eso?
ustedes debéis saber, por lo que acabáis de escuchar, que es un tipo de modelo de intervención que se basa en modelos evolutivos. ¿Okay? Entonces ya estamos ubicadas, es decir, de todas las intervenciones que funcionan en el TEA, D-Flortine es un modelo de intervención que se basa en la evolución. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y qué se diferencia del ABA? ¿No? Pues justamente la acabamos de decir, ahora vamos a ver más cosas. Una de las cosas es que es un modelo, ya hemos visto que los modelos conductuales lo que se basan es en buscar la solución para un síntoma, dependiendo, o más síntomas. Por ejemplo, las estereotipas, ¿no? Cuando un niño tiene movimientos repetitivos, ¿no? Que se han llamado estereotipas. A lo mejor se centran en eso. O niños que tienen conductas que son desadaptativas en el contexto, pues a lo mejor se centra en conducta desadaptativa, ¿no? Ya sea que se bajen los pantalones, ya sea que se ponga a correr en el salón. ¿Okay? Entonces las conductas, los enfoques conductuales, lo que buscan es soluciones para uno o dos síntomas, ¿va? Mientras lo que buscamos en Dear Floor Time es un conjunto de cosas que tienen que ver con la parte evolutiva y la parte relacional. ¿Ok? Entonces, imaginaros que el ser humano es como un árbol. ¿Ok? Entonces, si el ser humano es como un árbol, normalmente lo último es decir, un árbol tiene que tener las raíces bien para que dé frutos, ¿no? ¿Sí? Porque si un árbol o una planta no está bien enraizada, es muy raro que dé frutos, ¿no? Le va a faltar varias cosas. Pues entonces, imaginaros esta analogía de esta imagen. Normalmente, cuando nos centramos en los frutos, es lo que se centra como la parte conductual, o si nos vamos al modelo educativo, ¿no? En el modelo educativo, cuando va un niño a la escuela, podéis poner en el chat rápidamente, cuando un niño va a la escuela, un niño o una niña va a la escuela, ¿qué esperemos que aprenda? Póngalo rápidamente en el chat. ¿Qué esperamos que aprenda un niño o una niña en la escuela? Que os voy a leer, ¿eh? Contenido académico, habilidades sociales, convivir con otros, que es habilidades sociales, convivir, ¿vale? Que conlleva leer, escribir, socializar, matemáticas, lengua, inglés, ¿ok? Vale, entonces, ¿os acordáis de la analogía que os di? Pues esos son los frutos, ¿ok? Entonces, si vemos en la plantita, lo último que se da en una planta o en un árbol que dé frutos son los frutos, ¿ok? Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Si decimos, vale, matemática, o no ha aprendido a leer y escribir, entonces lo ponemos a leer y a escribir constantemente, ¿no? Pero no nos damos cuenta que las habilidades para leer y escribir están enfocadas en sus raíces, no están enfocadas en sí en el fruto. Por ejemplo, para leer y escribir, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta la parte sensorial, nos hace falta la parte postural, nos hace falta que la interacción con la persona que nos está enseñando a escribir sea adecuada. Nos hace falta que tengamos autorregulación, porque si yo me frustro demasiado, no voy a avanzar. ¿Ok? Entonces, fijaros cuántas cosas me hace falta antes para llegar al fruto. Entonces, aquí vemos otra diferencia con otros modelos. Floor Time lo que hace es ver el árbol en conjunto, no solo ve el fruto, que finalmente lo que va a dar es el fruto, aunque no lo esperamos. Se va a dar de una manera natural. Entonces, os voy a poner el ejemplo de lectoescritura, ¿vale? Eh, imaginaros un niño que tiene un niño o una niña, ¿no? Que tienen un problema, una situación a nivel de procesamiento sensorial visomotora, ¿no? Es decir, que a la hora de enfocar y desenfocar el movimiento de los ojos, tiene una situación, ¿ok? Pero además tiene una situación propioceptiva, es decir, él para agarrar el lápiz aprieta mucho, pero además tiene un problema postural.
y no está cómoda en la silla y se tiene que levantar constantemente. ¿Okay? Entonces ya vemos que las raíces, y a eso cuando hablamos de procesamiento sensorial en floor time, tiene que ver con las raíces. ¿Okay? Pero date cuenta que además hay una situación con el vínculo con la mamá, porque la mamá se desespera rápidamente porque no le tiene paciencia y ahora se movió otra vez y ahora se le cae el lápiz, y, ¿no? Y entonces hay un tema además de relación y de vínculo, ¿ok? Entonces el niño se frustra, se pone a gritar y entonces ya no hay frutos ninguno, ¿ok? ¿Por dónde empezamos? Porque claro, si nos basáramos en la parte conductual, le ponemos una consecuencia y hasta que no termines, ¿no? Y si me gritas y hasta que no termines vas a continuar, ¿ok? Pudiera ser una parte de por una consecuencia. O le daríamos un calendario visual, ¿no? Le pondríamos rutina, o le haríamos una economía de fichas, ¿no? Que eso sería como la parte conductual. Pero no nos importaría la raíz de la situación, nos importaría más el producto, el resultado. ¿Vais viendo las diferencias entre la conducta, entre los modelos conductuales y el modelo floor time o evolutivo? ¿Sí? Ok, vamos buscando desde raíz. Entonces, no quiero marear, pero voy a cambiar otra vez. Vale, entonces, déjenme compartir la pantalla. Entonces, solo, por favor, Constanza, dime si se ve la pantalla. Sí, se ve bien. Gracias, muchas gracias. Vale, entonces, ¿veis el árbol, verdad? Sí, ¿no? Entonces, hemos dicho que desde la perspectiva floor time, el árbol, las raíces es el procesamiento sensorial, ¿ok? ¿Vale? Tiene que ver con el alertamiento, que esto lo veremos en el curso, el tema del alertamiento, quien no lo conozca, es imprescindible para la autorregulación. Es decir, las personas que pueden hablar de autorregulación y no estén hablando de alertamiento, se están saltando la parte central en el sistema nervioso, ¿ok? Que tiene que ver con la teoría de Yerkes y Donson, con el tema del estrés y alertamiento. Tiene que ver con el alertamiento, tiene que ver con el control postural, ¿no? Tiene que ver con el ambiente, ¿no? Vale, entonces, estas son las raíces, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice también una de las teorías, una de los básicos de floor time? Que no solo tiene que ver con esta parte de la raíz, ¿no? También tiene que ver con la parte emocional funcional, ¿ok? Entonces, floor time hace un añadido, por eso se llama evolutiva, porque lo que hace acuña una clasificación funcional emocional en etapas, ¿ok? Entonces, esta clasificación es que se llama capacidades emocionales, perdón, funcionales, emocionales. Lo que nos dice, y hacen un estudio donde reúnen a a los autores emocionales y lo van clasificando por etapas evolutivas. Y te dicen, mira, es que a X años y a X edad, el niño o la niña tiene que poder autorregularse, tiene que poder prestar atención mutua, tiene que poder hacer juegos simbólicos, tiene que poder hacer comunicación de ida y vuelta, tiene que poder, ¿no? Y va haciendo una escala hasta que al final llegamos al pensamiento crítico, por ejemplo, que normalmente es donde se dan ya las manzanas, donde el niño es capaz o la persona es capaz de hacer una autorreflexión. Y una de las últimas capacidades que encontramos también son las habilidades sociales,
¿ok? Porque las habilidades sociales en sí tienen muchas habilidades específicas que se van dando a lo largo del desarrollo, ¿ok? Entonces, las capacidades funcionales emocionales es otra de las cosas que vamos a ver en el 101, junto a las raíces, ¿ok? Entonces, todo esto, fíjate, fijaros, todo esto para que el árbol se dé, ¿sí? De frutos, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con el individuo, ¿ok? Porque cada persona es un árbol, ¿ok? Y tiene que ver con la relación, porque hemos dicho que la relación es fundamental para la autorregulación, ¿ok? Entonces, fíjense, de aquí sale la letra D-I-R, DIR, por eso se llama DIR, porque tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la individualidad y tiene que ver con las relaciones. Entonces, es un enfoque multifactorial, no es un enfoque que se base solo, o un modelo terapéutico que se base solo en la búsqueda del síntoma, de quitar el síntoma. Y, con vuestro permiso, voy a cambiar de nuevo y ya no cambio más. Y ya estoy por aquí de nuevo. Vale, os veo más o menos a todos. Hasta aquí, ¿quedó claro? Háganme así o así con su cabeza. Es una teoría complejísima. Entonces, me lo estoy rifando, ¿eh? Me la estoy rifando aquí en 30 minutos. Estoy dando una clase magistral porque esto, por cada punto, se va desarrollando cada tema, ¿no? Entonces, vamos a ver algo súper importante que tiene que ver con floor time, ¿ok? La parte sensorial. La parte sensorial va a ser fundamental. Sí veis la pantalla, ¿verdad? ¿Veis el PowerPoint? ¿No? Ahora mismo lo pongo. Ahora sí lo veis, ¿verdad? Vale. La parte sensorial, es decir, recordemos el árbol, ¿no? Que ve Floor Time. La parte sensorial tiene que ver con las raíces. Entonces, cuando yo voy a hacer intervención en el modelo Floor Time, necesito saber de integración sensorial. No tengo que estar certificada, pero sí tengo que saber qué es una hipersensibilidad, tengo que saber qué es una hiperreactividad, tengo que saber cuál es la entrada de sensaciones, cuál es la discriminación, qué es la reactividad. Todo eso lo tengo que saber, porque una de las cosas que hace el modelo Deep Floor Time no es que el niño se adapte al entorno, es que yo, si acompaño al niño, tengo que adaptar el entorno al niño, porque entiendo que hay una individualidad. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Si yo estoy con un niño, ¿no? Y tengo que, no sé, estoy jugando, ¿no? Y veo que de repente el niño tiene un problema en el control postural, ¿no? En el tono muscular, y está todo el día tumbado en el piso, ¿ok? Su tono muscular y se encuentra todo el día tumbado boca abajo en el piso. Yo sé que una pelota terapéutica, como yo sé de un poquito de integración sensorial, yo sé que una pelota terapéutica a nivel propioceptivo, a nivel de huesos, músculos y tendones, le ayudaría a activarse. Y esto lo que ayudaría al activarse, ¿no? Y a cambiar la posición, le ayudaría a mantener contacto en la interacción conmigo. Y esto a su vez le ayudaría a la atención. Y esto a su vez le ayudaría a la autorregulación. ¿Veis cómo vamos formando piezas del rompecabezas? De esto se trata todo el rato en Floor Time. Y eso va a ayudar que mantenga la atención y hagamos la actividad. Pero veis cómo entiendo que él tiene un procesamiento sensorial, entiendo que el ambiente no le está ayudando y yo como mediadora entre el ambiente, el niño, la relación, la atención del niño, le meto la pelota terapéutica y le ayudo.
y lo acompaño, ¿ok? Pero no digo, ay, es que tiene un problema, ahora vamos a estar sentados y hasta que no mantenga 5 minutos sentado no te doy un refuerzo. No tiene nada que ver con eso. Entonces, se vuelve un modelo muy respetuoso, entendiendo que cada persona y cada persona que estamos aquí tenemos un procesamiento sensorial diferente. Y que el procesamiento sensorial, tanto de la persona que está dando la terapia, o la mamá, o la persona que está acompañando en floor time, como el niño que esté recibiendo la terapia, impactan entre ellos. Y entonces es súper bonito porque gracias a nuestras individualidades podemos ir construyendo cosas. ¿Ok? O, por ejemplo, ¿no? Cómo el tema sensorial influye en la parte emocional, porque la parte sensorial también influye en la parte emocional. Y esto a su vez en la parte relacional. Vale, ojo, otra diferencia entre la autorregulación en Deep Floor Time es que la autorregulación es dinámica, ¿no? Normalmente pensamos que es un estado interno de la persona y te tienes que autorregular, ¿no? Incluso le decimos, es que ya tenés estrategia, te tienes que autorregular. Esto cambia también un poquito en Floor Time, porque comprende que la autorregulación tiene que ver componentes tanto internos como el niño, como por ejemplo el alertamiento o arousal, ¿no? Se le puede encontrar por las dos términos. Rápidamente, levánteme la mano en icono, ¿quién conoce el término de alertamiento? ¿Vale? Vale. ¿Ok? El alertamiento tiene que ver justamente con sistema nervioso. El alertamiento os lo voy a explicar, que ya lo veremos más a profundidad en la certificación. Tiene que ver con la cantidad de energía que tiene mi sistema nervioso a lo largo del día. Cantidad de energía, ¿eh? Es decir, no nos vamos más allá. Es como si fuera un velocímetro. Ya ves que cuando vamos conduciendo, cuando vamos manejando, tenemos un marcador que nos indica la velocidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo me levanto por la mañana, normalmente, en un alertamiento típico, pudiéramos decir, cuando me levanto o cuando me voy a dormir, mi aguja del velocímetro estaría más o menos a 0, 10 kilómetros hora, ¿no? Estaría como un alertamiento muy bajo. Pero a medida que va subiendo el día, nuestra velocidad del sistema nervioso, nuestra máquina empieza a funcionar y empieza a aumentar, ¿no? Pero imagínense que ahora mismo me llaman, ¿no? Y me dicen, oye, que has ganado 1.000 millones de euros. Mi alertamiento va a subir. Mi sistema nervioso se va a poner en alerta y bien, voy a gritar, os invito a todos, certificado gratis para todos, ¿no? Imaginaros, ¿no? Entonces todos os vais a poner contentos y el alertamiento va a estar como todos vamos a estar en alerta. Entonces, claro, el alerta, la cantidad de energía que yo tenga ante una situación va a influir, ¿ok? Como comprenderéis, imaginaros que yo tengo el mismo comportamiento, la misma alertamiento que en clase, como si me hubiera tocado la lotería. No, no sería adaptativo. ¡Eita, maestra! ¿Pero qué? Gritar, no sería adecuado. Entonces, lo que hablamos aquí, que hay un alertamiento óptimo, que normalmente en este ejemplo o analogía del velocímetro, sería entre 60 o 90 kilómetros hora. Entonces, cuando nuestro alertamiento está en un sistema óptimo, podemos captar la atención, podemos hablar, podemos, podemos aprender, podemos, ¿no? Podemos relacionarnos. Sí, pero si yo estoy sobre alerta o no estaría ni fijándome en lo que tú hablas, estaría viendo, ay, mira esto, ay, mira que están entrando, ay, pasó un camión. Me costaría mucho atender a la relación, pero no solo la relación, todo lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, esto, cuando hablamos de autorregulación en Floor Time, entendemos que una de las cosas principales que tiene que estar inmersa en la autorregulación
es la parte del alertamiento. Entonces, si imaginaros, ¿no? Típica cosa que pasa. Estamos en vamos a dar terapia, o yo qué sé, también mamás, si hay por ahí mamás que le interese esta parte, típico que tienes que llevar a tu hijo o a tu hija a una actividad y se queda dormido. Chin, ahora cómo hago para levantarlo, ¿no? ¿Cómo se va a levantar, ¿no? ¿Cómo es su sistema de alerta? ¿Cuánto tiempo va a estar para que esté óptimo, para que empiece la actividad? O si soy terapeuta, imaginaros el niño que entra dormido a terapia. Yo no me voy a poner, venga, y ahora vamos a hacer una actividad táctil, ¿no? Con toda la emoción del mundo. No va a funcionar. Cuando está a 0 km/h, la actividad del cuerpo, y entonces yo le estoy dando como mucha entrada de energía, mm, no va a querer. Entonces ahí, ahora que habéis escuchado esto, voy a entender que lo que le pasa es que yo tengo que hacer que ese sistema nervioso arranque motores, y en el momento que arranque motores y ya esté en un alertamiento óptimo, voy a empezar a trabajar con él. ¿Ok? Entonces la autorregulación no va a solo depender, desde la mirada de Edith Flortine, no solo va a depender del individuo, depende de la terapeuta, o sea, de la relación. Depende, bueno, sí, del individuo en cierto punto, porque cada uno manejamos un alertamiento diferente, pero también depende del ambiente, ¿no? Porque imaginaros que entra dormido y hay mucha música o mucho ruido, pues esto también va a depender. Entonces, la autorregulación depende, es dinámica, ¿ok? No es una cosa de, venga, tienes que autorregularte. Y otro término, os estoy dando muchos points, muchos puntos. Os acabo de decir que depende de la relación, y acuñamos un término que se llama corregulación, porque la autorregulación ya todo el mundo lo conoce, pero el término corregulación, que en algunos estudios, en algunos artículos de Deep Time, dice que realmente la autorregulación en, en niños con, ¿no?, de cierta edad no existen, porque todavía no tienen la capacidad de autorregularse. Entonces siempre van a depender del otro, de la otra persona, y a esto le llamamos corregulación. La corregulación es cuando mi sistema nervioso te regula, te ayuda a regularte a ti. Ayer, viendo en Instagram, salió un ejemplo, digo, mira, esto es un ejemplo perfecto de corregulación. O sea, no sé si la habéis visto, pero me salió a mí en Reels. Está una mamá cocinando, está haciendo la cena, y de repente se le quema la cena, como que estuvo mucho tiempo cocinando y se le estropea la cena. Entonces empieza a llorar, y dice, no, la cena, está en inglés, y no, que no sé qué. Y llega el esposo, le pone música calmante y la abraza. La abraza, la abraza, la abraza, la abraza, la abraza, hasta que ya ella empieza a bajar como el enojo y la frustración, y se ponen a bailar finalmente, a reírse, ¿ok? Entonces, realmente ahí lo que hace el esposo es una estrategia de corregulación, ¿ok? Esto no es que lo diga yo, y tenéis que tener en cuenta que todo lo que se habla o se va a hablar en esta certificación tiene atrás estudios que lo avalan. Es decir, tú me dirás, ah, sí, qué bonito lo que está hablando Sara, ¿no? De la corregulación, o qué bonito de la integración sensorial, pero atrás tienen modelos que están avalados, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del procesamiento sensorial, estamos hablando de la teoría, por ejemplo, de Jean Ernst, ¿no? Con el tema de integración sensorial. El modelo de A-Secret está basado en el modelo que hacen en Colorado, ¿no? En el Star Center. La corregulación tiene que ver con no sé si habéis escuchado la teoría polivagal. Levante la mano quien sabe de la teoría polivagal. La teoría polivagal habla autores como Lo voy a poner aquí para que busquéis, vamos, que por si le queréis una leída antes, está Siegel,
Daniel Siegel habla mucho de la teoría polivagal. Vale, sí, seguro que la habéis escuchado, pero seguro que la habéis escuchado, pero no sabéis que se llama así. Que hay tres cerebros. O sea, la teoría que hay tres cerebros. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico y el cerebro de la corteza. Bueno, pues se llama la teoría polivagal. Entonces, esta teoría lo que te dice es que cuando el cerebro reptiliano, que esto también lo vamos a ver, ¿no? Cuando el cerebro, cuando una persona está desregulada, lo que hace es que el cerebro reptiliano, que es el cerebro como, no es que sea menor, sino es el cerebro menos evolucionado, es un cerebro, ¿eh? Esto se parte solo para estudiarlo. El cerebro reptiliano es el que toma el control y este cerebro solo habla de la vida o muerte, lo que le importa es vivir o morir. Es decir, este es un cerebro que está basado en la supervivencia. Entonces, bueno, esto es un paréntesis. Habéis escuchado que el respirar sirve para estar más tranquilo, ¿no? Bueno, date cuenta que el cerebro es muy inteligente y dice, mira, antes de que yo eh, vaya a morir, voy a desactivar funciones, ¿no? Que no me sirven en este momento. Entonces, una de las primeras cosas que pasa cuando el cerebro reptiliano está en control eh, es que para funciones básicas. Para empezar, la respiración la cambia. ¿Ok? Dilatación de pupila, tensión muscular, pero dejamos de el aparato digestivo. Por eso ahora se están haciendo muchos estudios sobre el estrés y el aparato digestivo. El aparato digestivo se congela. Entonces, por eso cuando estamos muy, muy estresados, no tenemos hambre. ¿Ok? O entra o cambia las funciones digestivas. Como comprenderéis, si yo voy delante de un león me está persiguiendo, ay, espérate, que me voy a comer un filete. No, ¿no? O espérate, voy a ir al baño. Por eso también tenemos problemas digestivos cuando, ¿no? Estamos muy estresados, porque lo primero que hace el cerebro es desactiva funciones que me van a quitar tiempo y desactiva funciones que me van a hacer en peligro, poner más peligro. Entonces, no sé si conocéis a la neurocientífica Nazaret Castellano. Es de mi tierra, es buenísima. Tiene por ahí un documental en YouTube. Tiene cursos, pero Nazaret Castellano. Ella hace muchos estudios sobre el cerebro, ¿no? Sobre la respiración y el cerebro. Y se acaba de descubrir que el cerebro tiene una estructura específica para detectar el ritmo de tu respiración. Con esto quiero decir, y con esto se concluye, que es muy importante para el cerebro saber cuál es el ritmo de la respiración. ¿Ok? Y acabamos de decir que cuando estamos en estrés, ¿no? Según la teoría polivagal, el cerebro lo primero que hace es cambiar la respiración. Entonces, ¿por qué respirar funciona? Porque lo que les damos es como si hiciéramos un cortocircuito y le diéramos como al cerebro la señal de todo está bien. El cerebro lo detecta y dice, ah, ok, vamos a relajarnos. Por eso el respirar funciona, porque como el cerebro detecta esta función principal de qué tanto ritmo estamos respirando, es como que, ok, estás respirando más tranquilo, entonces todo está bien. ¿Ok? Es lo que, pero bueno, esto es un paréntesis, no sé por qué os estoy contando esto, pero esto es un paréntesis. Vale, pero otra de las cosas en que se basa la autorregulación, que hemos dicho que es dinámica en floor time, tiene que ver con la relación. ¿Okay? La relación va a ser principal en floor time. Si conocéis la teoría de Baldwin del apego, esta la conocéis seguro, ¿no? Que habla apego seguro, apego evitativo. Bueno, una de las cosas que para que sirve el apego es para saber, es decir, cuando tú naces de bebé, tú dependes de un adulto. Si no, vives o mueres. Es decir, si no te relacionas bien con ese adulto, tú vas a depender. Entonces, el vínculo, el apego que se crea va a ser fundamental para la supervivencia también del bebé. Entonces, por eso después genera tantos problemas el tema del vínculo, el tema del apego, porque se vuelve un instrumento de supervivencia. Entonces, si yo
vamos a poner, ¿eh? Si yo soy un niño de 2 años, una niña de 2 años, me estoy como que no sé qué me está pasando, que estoy experimentando la frustración por primera vez, ¿ok? Y yo dependo, entonces como no sé qué me está pasando, yo dependo del adulto para que me diga qué me está pasando, ¿no? Entonces yo lo primero que voy a hacer es mirar a quien me da la supervivencia de lo que me está pasando. Si yo veo que el adulto está en calma, está tranquilo, ¿no? Está reaccionando de una forma, pues sí, calmada, su cerebro va a detectar no hay peligro. Entonces, si no hay peligro aquí, yo me voy a tranquilizar, ¿ok? Entonces, se van llevando uno al otro, es decir, su cerebro se va a su cerebro y se tranquiliza. A esto se le llama neurocepción, que es la capacidad de autorregulación entre un cerebro y otro. Os lo voy a poner aquí, para que busquéis. La neurocepción es la capacidad de autorregularnos entre cerebros. Y aquí la función es muy importante cuando hay un vínculo entre un menor y un adulto, porque va a depender, mi vida depende de ese adulto. ¿Ok? Entonces, imaginaros que ustedes me estáis viendo a mí y yo me pongo así. Soy muy mala actriz, ¿eh? Pero imaginaros que yo me pongo así. Ustedes de repente van a decir, Leche, ¿qué pasa? Pero en alerta vais a entrar, ¿ok? Es como cuando vemos películas de miedo. No, sabemos que no va a pasar nada, pero pues en alerta entramos. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de leer al otro ser humano. Y gracias al otro ser humano, nosotros podemos aprender de su experiencia, aunque se vean microsegundos, ¿ok? Pero si ese ser humano además es importante para mí, más importancia le vamos a dar. Por eso la capacidad de regulación tiene que ver con la relación, ¿va? Entonces, por eso hemos dicho que es un proceso dinámico, porque conlleva el alertamiento, cantidad de energía que tengo en ese momento, y además conlleva la parte relacional, con la teoría de la neurocepción, ¿ok? Esto es larguísimo, pero estoy aquí intentando resumirlo, ¿va? Vale, entonces hemos dicho, ¿no? Que el modelo Floor Time, estos son como los principios centrales que vamos a ver. Tiene tres cosas importantes. El desarrollo, ¿no? Porque sabemos que el desarrollo va a ser fundamental eh, para saber las capacidades emocionales, ¿no? ¿Qué va en cada época? Sí, porque si yo pretendo que una niña de 2 años me dé una autorreflexión de por qué se está sintiendo mal, no va a pasar, aunque sea muy inteligente la niña. Entonces tenemos que basarnos en el desarrollo, de alguna manera, ¿no? O si yo pretendo que un niño de 1 año tenga comunicaciones de ida y vuelta súper elaboradas, ¿no? Puede hablar muy bien, ¿no? Y puede tener la capacidad de hablar muy bien de ida y vuelta, ¿no? Pero a lo mejor grandes comentarios y autorreflexiones, no, es que yo pienso que el universo está centrado, no va a pasar. Entonces, lo primero que tenemos que basarnos en el desarrollo. Diferencias individuales, y esto lo hemos hablado. Diferencias individuales tiene que ver en la cultura, tiene que ver en el entorno familiar, tiene que ver en el temperamento y la personalidad del niño, tiene que ver en cómo procesa la parte sensorial, que la parte sensorial también se ve mucho en el modelo Deep Floor Time. Tiene que ver la parte, pues, tiene que ver con la parte eh, de alertamiento, que también lo hemos visto y que puede cambiar, ¿no? Puede fluctuar diferente. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta bajo a las diferencias individuales, porque nosotros no pretendemos en este modelo cambiar al niño para que se adapte como todos los niños, ¿no? O porque que no haga esto para que no parezca más rarito de lo que es, ¿no? No va por ahí. Es más bien, entendemos que tiene un perfil individual y lo apoyamos para que consiga la siguiente etapa que le toca. Y se basa en la relación, porque acabamos de dar una mini introducción súper fugaz de lo importante que puede llegar a ser una relación solo, solo para algo básico que es la autorregulación. Imaginaros lo importante que es
para el tema de comunicación. Imaginaros lo importante que es para el tema de la emoción, para el tema de la autoestima, para todo. Entonces, D, desarrollo, I, individual, y R, relación. De ahí vienen los términos, ¿ok? Eh, es un modelo que, aunque tiene el 101, que es el certificado que se va a dar, tiene mucha teoría, todo el rato vamos a estar viendo vídeos. Es decir, directamente se practica. Es decir, oye, fíjate este vídeo, ¿qué hizo aquí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo haríamos? Es decir, conlleva vuestra autorreflexión. No os damos un manual a estudiar y después ya vemos. No, conlleva todo el rato vuestra autorreflexión porque entendemos que vuestro perfil individual tiene que ser respetado también. Entonces, es como un modelo que os acompaña, es muy de acompañamiento. Capacidades emocionales funcionales. Esto solo lo tiene el modelo Deep Floor Time, ¿ok? Que se basa en un conjunto de capacidades, ¿ok? Que se van dando a cierta edad, ¿ok? Y es una clasificación específica de Floor Time, ¿no? Está la capacidad 1, la capacidad 2, la capacidad 3, la capacidad 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 capacidades que la vamos a ver específicamente pues a finales de noviembre. Y es, ¿qué veis? ¿No? Y dices, bueno, Sara, vale, muy bien, qué bonito todo, pero ¿qué veo? Si yo entro a una terapia contigo, ¿qué veo? Juego. Vais a ver juego todo el rato. ¿Por qué? A no ser que ya sea un niño más grande, ¿no? Juego, por ejemplo, con una terapia de un niño o una niña de 5 años. Juego, porque es el lenguaje que tienen los niños. Esperamos que si el niño no quiere hablar y quiere sentarse y contarme una cosa, me paro y me siento. Es decir, una de las estrategias principales de Dear Floor Time es que el niño lleva el liderazgo. El niño o la niña lleva el liderazgo. Porque yo puedo tener mis objetivos así. Hoy vamos a trabajar en la comunicación de ida y vuelta. Pero si ese día fue a un cumpleaños antes de llegar y comió muchos dulces, yo no me puedo sentar a hacer comunicación de ida y vuelta. Entiendo que su alertamiento va a estar muy alto, entonces tengo que apoyarlo tanto con la relación como con la parte sensorial. Entonces, si os fijáis, es una terapia que se crea junto al niño o la niña. Por eso todo el rato se está jugando. ¿Eh? Bueno, algo importante del modelo también, Frontline, es que cuando hablamos tiene una cosa que se llama el reto justo. Y este reto justo, este término lo agarra de un poquito de integración sensorial, porque no esperamos que el niño o la niña, la motivación sea extrínseca, es decir, que espere que haya un refuerzo positivo todo el rato, exterior a él. Es decir, lo hiciste muy bien, toma una estrellita, ¿no? Estos serían como más modelos conductuales. Más bien esperamos que siempre adaptamos el contexto sí, el contexto, el ambiente o la relación para que siempre tengan éxito. Entonces tenemos que conocer los conceptos de andamiaje, tenemos que conocer los conceptos de reto justo, ¿ok? Que es otro concepto que vamos a ver más adelante. Vale, entonces, como fijáis, hay varias diferencias entre la parte conductual y la parte pues del paradigma, en este caso evolutivo de Flortime, que tiene que ver, se construye en vez de moldear, ¿ok? No pensamos que ningún niño haya que repararlo, pensamos que son tan perfectos 100% como son, pero necesitamos acompañarlos en ciertos puntos, pero acompañamos, no reparamos, no vienen al taller para ser reparados porque están defectuosos. Se trabaja siempre desde la fortaleza, ¿ok? Y bueno, y tienen evidencia científica, que eso lo veremos, es una de las primeras partes que se ve, las evidencias científicas en la que está basada el modelo Deep Frontline, ¿ok? Entonces, pues me encantaría tener una discusión grupal, pero el volumen de personas es gigante. Pero sí os dejo esta reflexión para ustedes, que la tengáis de manera autorreflexiva, es en qué cambia la mirada profesional o la mirada de mí, de yo como mamá
o la mirada de maestra, o desde el punto que estemos acompañando a la persona. Cuando dejo de ver que hay un problema, ¿sí? Un problema de conducta, a cuando empiezo a ver que hay una necesidad de conexión con la persona. ¿Ok? Es una autorreflexión que pudiera cambiar. Vale, entonces, eh, vamos a ir viendo un poquito de recapitulación. Lo primero que hemos hecho es ver dónde se centra el modelo de Deep Floor Time, porque muchas veces vamos a buscar intervenciones, programas de intervenciones, pero no sabemos en dónde estamos parados, ¿no? Entonces, lo primero que hemos visto que dentro de la intervención en TEA, aun sabiendo que no se centran solo en intervención en trastorno del espectro autista o con personas autistas, como queréis verlo, hay modelos, ¿no? Está el modelo que se centra en reparar, ¿no? En modelos que se centran en síntomas específicos, que hemos visto que hay ABA, hay el de comunicación aumentativa, está el TEACH, ¿no? Que tiene que ver con los pictogramas. Y después hay modelos que se centran en el modelo de intervención. Y aquí vamos a encontrar varios. Aquí nos encontramos Deep Floor Time, pero nos encontramos otro tipo de modelos basados en familia, modelos como por ejemplo que se basan en los Legos, ¿no? Que tiene que ver con la parte evolutiva. Entonces, eso es lo primero que hemos visto. ¿Dónde nos centramos? ¿En qué dónde estamos? ¿Qué es DIR y qué modelos tiene que ver? Dos, hemos visto que la visión de Floor Time tiene que ver con un árbol, ¿no? En una analogía de un árbol, donde el árbol es individual, donde el árbol tiene sus raíces y no solo nos centramos en que dé fruto. Para que llegar a dar fruto es algo secundario. El acompañamiento de que tiene que ver con su proceso, tiene que ver con la relación, tiene que ver con sus etapas de desarrollo. Eso es realmente en lo que se centra, no tanto en quiero que dé fruto ya. No es más un acompañamiento que tiene que ver con la conexión. Hemos hablado también de cómo la parte de autorregulación no es solo algo individual, tiene que ver con la persona, pero a su vez es funcional, digo, es dinámico, tiene que ver con la persona, pero además tiene que ver con la relación. Dentro de esto hemos visto el alertamiento con teorías del arousal de Yerkes y Johnson, del estrés y el alertamiento, y por otra parte hemos visto teorías de polivagal y la neurocepción, ¿no? Que tiene que ver con la conexión entre el humano, ¿no? Y cómo la autorregulación se basa en la corregulación, ¿no? Y finalmente hemos visto que dentro del modelo Floor Time se basa en el desarrollo porque hay capacidades, nos tenemos que centrar eh, en el desarrollo, porque hay cosas que no se pueden conseguir a cierta edad por evolución, por los modelos evolutivos, eh, y cómo esto a su vez tiene que ver con la relación y a su vez tiene que ver con la individualidad. Entonces ahí se forma la triada de la D, la I y la R. Desarrollo, ¿no? Individualidad y relación. ¿Okay? Os invito, la verdad que yo soy líder experta en este, por eso me invitaron. Os invito. Muchas veces se habla que el Deep Floor Time más que un modelo de intervención se convierte en una filosofía, ¿no? Y es cierto, porque la mirada muchas veces te cambia a como venimos normalmente, que nos enseñan en la carrera o en la universidad, sí cambia un poco la visión y te cambian muchas cosas de lo que haces. Incluso a veces se empañan cuando vemos adultos o vemos temas o maestras, ¿no? A la hora de dar la clase, ¿no? Cambia un poco la perspectiva. Entonces, os animo a que os deis la oportunidad de conocer la certificación y os dé una probadita de esto, porque la verdad que es otra visión. Mm, por eso el modelo ha crecido tanto, porque yo creo que en eso sí es muy innovador y como veis ya hay otros modelos y si estáis aquí es porque os interesa. Entonces, bueno, os animo muchísimo. Yo la voy a impartir y nada, me gustaría veros, ¿ok? Sé que ahora van a dar un espacio de preguntas y reflexiones.
Entonces, aquí quedo para cualquier duda que quede y le doy paso a Constanza. Sí, los quiero invitar a que levanten su manito, así como lo hizo Claudia, para poder permitirles que activen su micrófono y puedan hacer las preguntas que tengan. Así que vamos con Claudia. Hola, buenas tardes. Em, Mire, tengo que ser como súper honesta que yo no manejo mucho este tema y justamente por lo mismo de tomar este pequeño seminario. Ahora, a mí me gustaría, o quizás si me pueden cooperar, en cómo este modelo o esta filosofía, cómo se puede llevar al aula, porque entiendo que todo niño es individual, unos que requieren un mayor trabajo que otros o que el resto, y muchas veces también los apoderados o los padres no colaboran. Entonces, ¿cómo el docente puede integrar esta filosofía para que funcione con los niños que requieran mayor trabajo y también con el resto? No sé si me expliqué mi pregunta. Sí, totalmente. Mira, por ejemplo, gracias, Claudia. Por ejemplo, aquí yo no sé si conocéis el DUA, Desarrollo Universal para el Aprendizaje. ¿Por qué sacó el DUA a relucir? No sé si lo conoces, Claudia, pero porque el DUA tiene una visión que comparte con Floortime. El DUA, no sé si sabéis que viene de la arquitectura. Bueno, un arquitecto dijo, ¿sabes qué? Para ahorrar más dinero y para ahorrar más recursos, lo que tenemos que hacer es construir como si todos tuvieran discapacidad, desde un principio. Es decir, si yo hago un edificio, voy a construirlo con rampa, voy a construirlo con acceso sin barreras arquitectónicas, entonces me voy a ahorrar después tener que modificarlo. Entonces, de esto tiene mucho que ver con Floortime, porque considero desde un principio que yo a la hora de planificar mi clase, la voy a planificar como si tuviera de todo, toda clase de niños, ¿ok? ¿Qué pasa? Que hay un problema de cuando hay muchos niños en el salón, ¿ok? Pero solo con cambiar la mirada de que el niño no es el problema, sino que hay una situación en el entorno, es decir, que lo que me baso es en la relación, cambia totalmente. Y va a cambiar totalmente, por ejemplo, lo que hemos hablado, Claudia, cuando yo, por ejemplo, uso la neurocepción, es decir, la capacidad de mi autorregulación para que el grupo se autorregule, con cositas de esas vas a ver la diferencia muchísimo en el salón de aula. Hay un ejemplo, híjole, que yo hablo mucho, pero hay un ejemplo que sale, hay un vídeo por ahí que sale una maestra y está muy desregulada, ¿no? Entonces un niño agarra la pintura y se va con el niño y agarra la pintura. Ahora va el niño y tira la silla, y va con un niño y agarra la silla. Podemos ver ahí cómo la autorregulación de la maestra está influyendo a la corregulación de los niños. Entonces, por ejemplo, saber que es dinámico y que depende de la relación, ya ahí estás aplicando floor time, aunque sea con esa pequeña cosita. Entonces, contra más estrategias tengas de floor time, vas a ir pudiendo poner mucha diferencia en el aula. Y sí, sí, cuando hay un grupo muy, 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 muy grande, se complejiza, pero en todo, no solo en aplicar un modelo, se complejiza en todo. Y perdón, hay por ahí en el chat alguien que habló de la neurobiología. Sí, tiene mucho que ver. Y os animo a que veáis a Bartel, ¿ok? Con neurobiología de la relación. No, sí, por ahí lo dijiste. Bueno, perdón, ya, Constanza. Bueno, muchas gracias, Sara, por la respuesta. Vamos ahora con Aranza. Gracias. Hola, buenos días. Me Buenos días. gustaría saber de qué forma puedo acompañar a un paciente que es TEA, adolescente y actualmente agrede constantemente, para poder ayudarla justamente en la corregulación, como en esta situación de mi calma, la calma, em, porque si de repente de la nada suelta golpes o puñetazos, entonces se vuelve algo complejo. Claro, gracias, Aranza. Esa pregunta es como súper típica. Ahí yo primero no me fijaría en la conducta agresiva, porque eso, tú lo que estás intentando, lo que te diría es la parte conductual. Estás intentando que desaparezca esa conducta agresiva, ¿no? Tú dirás, claro, porque me está pegando.
pero yo te diría, ve al origen, porque tú dices de la nada, te aseguro que algo está pasando, te aseguro a nivel sensorial, escuchó, yo qué sé, hay mucho ruido, hay algo que tenemos que explorar, seguramente a nivel sensorial, a nivel de alertamiento, en casa que comió, es decir, te animo que vaya a las raíces, ¿ok? Por lo, y te animo que vayas al ambiente, a ver qué está pasando. Y ya después de ahí yo me centraría en la relación. Entonces, ahí yo te diría, es que no tenemos la estrategia porque no te he dado la información completa, pero ahí yo te diría, haz un análisis de la D, haz un análisis de la I y de la R, y de ahí hacemos la estrategia. Pero lo que estás intentando es decir, no, es que no quiero que agreda, pero tenemos que ir al origen según. Entonces, tendríamos que armar el rompecabezas juntas, pero pues no tienen la información suficiente. Por eso, apúntate al... Gracias, Gracias. Aranza, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si es que alguien más tiene una preguntita. Creo haber visto otra mano levantada, pero bueno, ahí está, Francisca. Ah, ¿me escuchas? Sí. Sí, Ya. Yo quiero contar un poquito de lo que hablaba la niña recién de las agresiones de los niños. A principio de año yo tuve un chico que era muy agresivo y después me empecé a dar cuenta, claro, teníamos que ver la raíz de dónde venía esa agresividad y empezamos a ver que el niño no dormía bien. Se le hizo un tiempo de siesta. De hecho, él le gustaba que uno lo acurrucara como un bebé y él dormía su siesta. Luego, un día de nuevamente se empezó a desregular y yo le dije un día, es que yo también tengo pena porque él le daba pena. Y me dice, no sientas pena porque si no yo se me va a quitar y ya no va a haber más pena. Y ahí me di cuenta que hay momentos en que uno también tiene que centrarse en ello, decir, o decirle, yo también siento pena y ponerse en el lugar de los niños, porque ellos tampoco saben expresar lo que están sintiendo en ese momento. Entonces, encontré súper fundamental encontrar siempre las raíces de por qué vienen estas desregulaciones de parte de ellos, que es como lo principal y lo fundamental para conocerlos también y poder ayudarlos. No sé si me... totalmente. Sí, Francisca, creo que tocaste como 3 puntos fundamentales. El primero, no son mini adultos. Tenemos que cambiar esa visión. Los niños y las niñas son niños y niñas. No son, es que pensamos que tienen nuestro cerebro instalado en un cuerpo más pequeño. Se están desarrollando. Tienen Ujú, periodos críticos. No saben por qué se están sintiendo así. mm, Entonces, verlo desde su perspectiva es súper importante. Por eso le damos el liderazgo en este modelo, porque nos ayuda a comprender su perspectiva. También hay una parte del adultismo, que este es otro tema que pudiéramos discutir, la visión desde el adulto, ¿no? mm, Es decir, quiero que deje de hacer esto porque tenemos que ver también mm, la visión desde allá, ¿no? Porque es de ida y vuelta, que comprende la relación. Oye, si sí, tú lo tienes, yo también lo tengo. Y si tú sientes, yo también siento esto. Entonces, ponerte mm, en la perspectiva del niño es súper importante. Y ver las ujú, raíces, ¿ok? ¿Desde mm, dónde viene esto? El por qué. Preguntarle siempre. Y mira, en Floor Time hay una cosa básica. Si no estás interviniendo, estás observando. Porque muchas veces nos mm, quedamos así en Floor Time como que, bestia, ahora qué va a pasar, ¿no? Si no estás, porque estás observando. Y si no, estás interviniendo. Pero siempre, siempre, siempre estás intentando comprender mm, qué está pasando desde la capacidad del otro. Y concebir al niño como otro igual. Yo creo que esa es la mm, mayor diferencia. sí, No como alguien a la mitad, porque también lo vemos o como adulto o como alguien a la mitad, como que, ay, pobrecito, que todavía es una persona con todas sus mm, capacidades, con todas sus ujú, capacidades, con todo su ser. ujú. Muchas gracias. Libros que os puedo recomendar, muchos. De Floor Time, por aquí, os recomiendo mm, para adolescentes, Tormenta Cerebral de Siegel.
que habla de la teoría polivagal, eso para adolescentes, conectando con el autismo, creo que se llama así, si no lo vais a encontrar por el doctor Greenspan, que es el creador de Deep Floortime, y el último que voy a recomendar, que integración sensorial y el niño, este está buenísimo, de Jean Earls, pero hay muchísimo que os pudiera recomendar. Ah, Idea Secret, Making a Secret, creo que se llama. No me acuerdo, pero bueno, ahí lo buscáis. Creo que es así. Ah, interocepción. Bueno, hay mucho. Ya os daré en el curso, tengo mucho. Pero vale, muchas gracias. Bueno, vamos entonces con las dos últimas preguntitas. Está Gise, creo que es con la manito arriba y vamos. Adelante. Tardes. Yo tenía una consulta, es que, bueno, yo soy mamá de un niño TEA, tiene 4 años, y también trabajo en el programa de integración escolar, y trabajo con un niño de 9 años de tercero básico, y el niño a veces no quiere trabajar durante la escuela. Yo no le obligo, yo dejo que se regule. Pero hay momentos que en los días que yo no estoy, que yo trabajo súper bien con él, súper bien, pero en los días que yo no estoy, no hay quien lo comprenda o le entienda a lo que él quiere llegar y cómo realizar las actividades. Por ejemplo, este año él entró sin leer y ya estamos en noviembre y ya está leyendo. Está leyendo oraciones de 4 palabras y con otro niño que es Dil también. Pero lo que me causa extrañeza fue que hace poco, el día lunes, que no me toca con él, la profesora me dijo que él casi golpea a una compañera y nunca había pasado eso, conmigo nunca, y con nunca, nunca, de todos los años que estaba en la escuela, nunca. Entonces hubo un detonante ahí que yo me empecé a averiguar también y la profesora igual cuál fue el detonante que causó esto en el niño y al parecer fue que una psicopedagoga que ingresó a ver a los niños transitorios, porque el chiquito con el que yo estoy es permanente, se acerca y lo corrige demasiado, no dimensionando las palabras que le dice, cómo es el niño, su condición, cómo es la reacción de él, y él llegó a frustrarse tanto que mandó a volar todo. em, y casi pega a los compañeros que querían ayudarlo a él, se tiró al piso ¿Cómo se fue? y yo no ¿Cuánto se entiendo salió? cómo una psicopedagoga que está ahí puede llegar a causarle ese daño al niño. Así es. Es que la verdad que falta mucha información. Gis, espero pronuncia bien tu nombre. Lo que a eso se le llama en Floor Time modular el afecto. O sea, el Ya. afecto es la cantidad de energía que le ponemos a la relación. ¿Ok? Entonces tú seguramente lo que haces muy bien, tendrás un afecto muy modulado para esa persona. ¿No? Mira, es muy fácil, voy a poner un ejemplo. Imaginaros un niño que es súper dinámico. Oye, Sara, vamos a jugar a que yo era un león. Y entonces tú entras en la selva, ¿no? Él trae un afecto, ¿ok? Él Sí, trae una energía específica. Entonces imagínate que mi afecto es muy parco, ¿no? Muy plano, que no es malo, ¿eh? Ningún afecto es malo. Lo que hay que aprender es a modularlo, que eso también se aprende en Floor Time. Y yo le digo, ok, pero tienes que estar más calmado y más tranquilo. Entonces, aquí hay una incompatibilidad de modulación del afecto, ¿ok? Ni tampoco me voy a poner a su nivel porque puede ser que los dos nos desregulemos, porque puede pasar, pero tampoco me voy a poner un afecto. Entonces yo tengo que transitar, ¿no? En su afecto. Posiblemente haya ahí un tema de afecto entre los otros maestros, tu afecto y el afecto de este chiquitín. Entonces, yo te pediría que examines cómo es tu afecto. El afecto tiene que ver con el lenguaje no verbal, ¿no? Cómo lo miro, cómo le sonrío, sí, cómo porque lo, yo ¿no? soy súper ¿Mm? gestual. Yo cuando hablo soy muy expresiva facialmente, hago cambios de entonación, me muevo harto, luego los gestos.
yo soy así, igual bueno, yo trabajo 6 años en el pie, pero tuve hace poco a mi hijo, entonces igual mi hijo ahora está en el colegio. Y le Ujú, pasa algo similar al que mi hijo entró bien este año al colegio, primer año pre-kinder, y tuvo un problema con la educadora que estaba en ese momento de reemplazo, que por ejemplo dejaron a mi hijo en el baño, que mi ujú. hijo estea, que no estaba hablando, recién iniciando en el habla, recién habla con 2 palabras, pero es algo, un avance a lo que no hacía. Y también tiene intención comunicativa. Y apareció todo mojado y todo rasguñado y nunca nadie me dio una explicación. A causa de eso, yo pedí un informe y se molestaron por pedir un informe de lo que le pasó al niño, porque dije para informar a la próxima, a la educadora cuando vuelva de su licencia. Y esto se enojó el asistente y me fue a buscar a mi sala, porque yo también trabajo en el mismo colegio y me gritó y me amenazó y yo no permití eso y al día siguiente yo hablé con la UTP, porque esto también puede pasar algo contra mi hijo, porque no sé Claro. qué le puede pasar. Y yo como mamá reaccioné hablando como apoderado y al día siguiente mi hijo, hablé y al día siguiente mi hijo llegó llorando. O sea, mi hijo no lloró desde el día uno que entró hasta que pasó este incidente. Y yo pienso que como mi hijo no habla, no sé si esta señora le hizo un rechazo, un mal gesto, y que mi hijo no sé si lo percibió tanto que después en la tarde me lo pasaron y apenas se fue la tía esta, em, mi hijo lloró, desconsoladamente lloró. Nunca había llorado, nunca, nunca. Claro. Sí, lo que tenemos que ver aquí que también, como decía, los modelos están hechos como para que el niño tenga el problema y nunca sea la visión del adulto. Entonces, tiene mucho que ver con esto, pero ojalá pudiera responderte más extensamente. Pero bueno, ahí te espero la certificación y lo hablamos más detenidamente. Pero ¿cómo se le puede hacer igual entender a las educadoras que las partes donde los niños a veces corren es parte de su regulación, donde hacen, Hablándole de su integración sensorial. no lo entienden, porque igual ahora hace sonido de perrito y dice, "Guau", y ella dice, no, que hace ruido, que hace esto, y supuestamente están haciendo una bitácora pedagógica, pero solamente ponen negativas. No hace la tarea, no hace esto, pero nunca explican el por qué no quiso hacer la tarea, porque una bitácora pedagógica es donde informan el alumno realizó la tarea, pero dejó de hacerlo debido a que, no sé, po, le llamó la atención en un objeto se distrajo y dejó de hacer la tarea. Pero Mm. no, son como puras negativas y yo trato de que entiendan eso, que es parte de su condición, hay que hablarle bien, hay que entonarle, porque a nadie le gusta que le impongan las Pero, cosas. ¿sabes qué? Eso yo creo que es un tema más de la escuela. Tiene que dar programas de inclusión. Creo que es un tema de inclusión de la escuela ya en general, No lo hacen porque ni con el niño de tercero ni con el niño de entonces, sí, cuarto. yo te propondría eso, que propongan programas de inclusión, porque son barreras que están imponiendo, entonces, y demás, sé que creo que Chile, si eres de Chile, ¿verdad? Sí, Tiene tiene su ley en autismo. pero Entonces, no la sí. respetan. Yo sé. Pero bueno, ahí sí es un tema de exclusión, vamos, un tema de discriminación como, pero ya sería otro tema. Dice que lo siento, es que estamos en tiempo. Ya, ya, Te gracias. mando un beso y un abrazo, disculpa. Eh, Bueno, Sara, muchas gracias. muchas Vamos a gracias. tener que dejar hasta aquí las preguntas. Yo Vale, sé que siempre quedan preguntitas, que siempre hay algo más por preguntar, pero estamos en el tiempo, así que muchísimas gracias. muchas gracias. Te dejo una última palabra para que puedas invitar a la gente a la acreditación, que vi por ahí que estaban preguntando cómo podían unirse a esto también, así que te dejo el espacio. Pues muchísimas gracias, un placer. Me falta el tiempo como siempre. Espero veros el 28 y el 29, 27, 28. Bueno, os espero ver por ahí las fechas. El link tiene que ver, podéis entrar en la página de ADIPA. Me imagino que ahora Constanza os va a dar todas las especificaciones, pero os podéis inscribir desde ahí. Yo voy a ser vuestra ponente y espero poder resolver vuestras dudas y daros muchísima más información que os da hoy. Pues cualquier cosa, yo voy a estar por aquí. Os mando un beso y un abrazo y un placer estar aquí.
Muchas gracias, Sara, por la presentación. Muchas gracias.